Ahora vamos a ver qué es el perdón y cómo podemos entrar en ese proceso de perdonar. Primero que nada, quiero que sepas que no es fácil perdonar, no se puede a veces perdonar de un solo, sino que es como un proceso, ¿verdad? A medida que va disminuyendo el dolor, también puede ir aumentando la facilidad para perdonar. Y la primera pregunta que yo me hice fue, ¿qué es lo que yo debo perdonar a la otra persona? Y entonces yo empecé a recordar todas aquellas cosas que me dolieron, ¿verdad? Principalmente las mentiras que crearon alguna ilusión, es decir, que íbamos a estar juntos para toda la vida, que íbamos a tener nuestra casa, que nos íbamos a hacer viejitos e íbamos a cuidar a sus papás y a mis papás, a sus tías, ya teníamos como un plan, ¿verdad? Y yo ya tenía todo el camino como hecho y solo tenía que ir avanzando, digamos, ¿verdad? Ya tenía mi ruta, ya tenía mi paso a paso que íbamos a hacer cada año, pero al final eso no sucedió, ¿verdad? Todas esas promesas, pero también empecé a recordar todas las cosas que no me hicieron sentir bien dentro de la relación y que yo toleré, ¿verdad? Las prohibiciones a reunirme con mis amigas, hacer alguna actividad de mi gremio, ¿verdad? El colegio médico, que yo no podía ir porque esta persona no quería que yo fuera. Un montón de situaciones, ¿verdad? Que cuando miro de aquí para atrás, yo digo, realmente estaba en un sometimiento, ¿verdad? Estaba sometida, estaba sumisa, ¿verdad? Y eso me entristeció por mucho tiempo, pero claro, yo ponía en balance eso y mi familia, ¿verdad? No era una razón como para destruir la familia, pero todas esas prohibiciones sin sentido, ¿verdad? Que de repente me hicieron sentir mal y al final la relación no terminó en nada, ¿verdad? Entonces yo empecé a sentirme en ese momento peor. Y aquí puede ser que empieces a sentirte como, ay, sí, empiezas a recordar una y otra cosa, ¿verdad? Y me sentía tan mal que en ese momento lo único que me nació fue decir el Padre Nuestro. Y cuando yo estaba diciendo el Padre Nuestro, ¿verdad? Para que te acuerdes, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces ahí fue donde yo dije, ¿cómo yo le voy a pedir a Dios que perdone las cosas que yo he hecho que le han ofendido a Él, que han dañado a otros de sus hijos y que ya sea que yo lo hice con intención o sin intención, de alguna forma yo pequé? ¿Cómo le voy a pedir yo perdón a Dios? Así como que Él me perdone a mí, así como yo perdono a los demás si yo no quiero perdonar a esta persona. En realidad me voy a ganar no irme al cielo porque no quiero perdonar a esta persona. Esto me va a atar aquí al pecado, me va a separar de Dios el no perdonar a alguien, porque cada vez que uno dice el Padre Nuestro, eso se recalcaba en mi corazón, se recalcaba y a veces yo lloraba porque yo decía, ¿cómo perdonar a alguien que me dañó tanto? Entonces, luego hice lo contrario. Empecé a anotar las cosas que yo había hecho en algún momento y que pudieron haber dañado a otras personas. Y a veces uno cree que un pecado puede ser mayor o menor, ¿verdad? Pero cuando uno lee los 10 mandamientos, uno se da cuenta que el pecado de mentir es tan grave como el pecado de matar, ¿verdad? El mentir y crearle una ilusión a otra persona para que tome decisiones bajo una mentira es tan grave como el pecado de quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Y empecé a analizarme yo misma. Bueno, yo no soy una persona que suele mentir, a mí me han mentido mucho, yo no soy una persona que suele mentir, pero no soy una persona perfecta, no soy una persona sin tacha, sin pecado. Y entonces empecé a evaluarme cuáles son las cosas que tengo que mejorar para acercarme a Dios y que yo le exijo a otras personas que hagan, pero yo tampoco no soy perfecta. Entonces tengo que empezar por mí misma, a empezar a revisarme y analizarme y pedirle perdón a Dios.
Y de esa forma mi corazón se fue ablandando en el tema del perdón. De esa forma yo sentí que no podía poner en manos de mi enojo, de mi tristeza, de mi furia, el no querer perdonar a alguien y que eso me atrapara en alejarme de Dios. Porque en ese momento, créanme que para mí lo único que quedaba era Dios. O sea, todas las personas que me rodeaban no lo entendían, querían que yo ya estuviera bien, querían que yo diera gracias porque se destruyó mi familia. O sea, las cosas no son así. Ay, mejor porque así ya tenés más tiempo, mejor porque las cosas no son así, ¿verdad? Ustedes saben que no. Entonces, al final, yo pude perdonar a la otra persona porque entendí que para tener una buena relación con Dios, yo tenía que pedirle perdón a Dios. ¿Con qué cara iba a pedirle perdón a Dios si yo no había perdonado a alguien más? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, y esto no significa que yo no volví a pecar, o sea, todos somos pecadores, probablemente a diario, con nuestro pensamiento, por omisión, por acciones, ahí por nuestras palabras, de muchas formas nosotros pasamos constantemente pecando y por eso es importante que a diario nos comuniquemos con Dios, que digamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Y todas esas cosas de acuerdo a nuestras religiones que nos acercan más a Dios o nuestra parte espiritual, ¿verdad? Y de esta forma es que yo pude captar y captar y captar que nadie es perfecto, ¿verdad? Y así yo entendí algo muy importante. El perdón te permite liberarte del pensamiento de que la otra persona te debe algo, porque ¿saben qué? Uno suele pensar que si la otra persona no viene a pedir perdón, yo no tengo por qué perdonarla. Y las cosas no son así. No son así. Uno puede otorgar el perdón sin que la otra persona venga a perdonarnos. De hecho, Dios a nosotros nos perdona. Ese perdón ya está otorgado, ¿verdad? Sin que nosotros lo pidamos. Pero la sensación de que no nos arrepentimos de eso es lo que nos aleja de Dios. Por eso es que cuando nosotros nos queremos acercar a Dios, pedimos perdón. Y por eso cuando una persona viene a pedirnos perdón y nosotros ya le hemos perdonado, ya uno dice, no te preocupes, no hay nada que perdonar, porque a mí me pasó. A mí me pasó que la persona después estuvo a punto de morirse y la persona vino y me pidió perdón. Y me pidió perdón de una forma, como quien dice, ya me voy a morir y no quiero irme. ¿Por qué? Porque la persona se da cuenta de que hizo algo muy malo. Para ese momento yo ya me había recuperado, ya estaba en otra etapa de la vida y me tenía de la mano, ¿verdad? Y me dijo, perdóname por todo lo que pasó. Me pidió perdón él y me pidió perdón ella, ¿verdad? La nueva pareja, que era amiga mía, de hecho. Entonces yo tenía que perdonar también a él porque me fue infiel con una de mis mejores amigas. Entonces ella me pidió perdón, él me pidió perdón, ¿verdad? Y me acuerdo que yo le dije, sí, no te preocupes, eso ya pasó, yo estoy bien, tranquila, tranquilo, ¿verdad? Y incluso le dije, tranquilo, no te vas a morir. O sea, yo sé que ese es el pensamiento, ¿verdad? Pero sí, en ese momento, cuando la otra persona me dijo, yo no es que me sentí, ay, por fin me pidió perdón, no, porque yo ya lo había perdonado, pero me di cuenta que de alguna forma Dios estaba haciéndole ver lo vulnerable que somos, ¿verdad? Y está muy bien, cada quien tiene un camino para acercarse a Dios, tiene muchas oportunidades para acercarse a Dios. Y eso está muy bien, ¿verdad? Y luego si uno cambia, pues ya es un proceso que uno lo ha pensado, lo ha analizado y lo va haciendo. Y si no cambia, pues, ¿verdad? Dios está ahí, es fiel todo el tiempo. Entonces, de eso se trata el tema del perdón. Es un proceso, ¿verdad? Y no es algo forzado, se mejora, el perdón se facilita por la relación que tenemos con Dios. Mientras más digamos el Padre Nuestro, les aseguro que más vamos a tener nosotros claridad de cuánta bondad tiene Dios con nosotros y de que no vale la pena que atemos nuestro corazón y nuestra mente a pensamientos continuos de lo que la persona no debe. Acuérdense, el perdón te permite liberarte del pensamiento de que la otra persona te debe algo.